Bueno, pues estamos en el Salmo 73, ¿no? Y en esta sesión va a ser corta, porque es un mensaje corto, pero aparte, como le he quitado la traducción, pues la mitad del tiempo, ¿no? Y nos encontramos en los versículos del 18 al 20 del Salmo 73. Si lo tenéis ya, pues leo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, ¿no? Y aquí hemos llegado al punto donde la forma de pensar del salmista fue corregida en términos generales, ¿no? Y vamos a proceder ahora a considerar cómo él llegó a pensar correctamente también en ciertos aspectos particulares. Como hemos visto en el capítulo anterior, él descubrió que su concepto acerca de los impíos era completamente falso. Y ahora se encontraba en el templo, ¿no? Y estaba reflexionando allí y estaba quizás pensando cuál era el origen del templo, ¿no? Se hizo esta pregunta y le hizo considerar toda la historia del pueblo de Dios, ¿no? Todos sus enemigos y toda la oposición que encontraron y que tuvieron que vencer. Y la historia ha mostrado que Dios siempre libró a su pueblo y derrotó a sus enemigos. La historia de la Iglesia cristiana debe hacer lo mismo con nosotros. Alguien dijo una vez, ningún hombre que esté correctamente informado acerca del pasado estaría dispuesto a tomar una opinión equivocada o desesperada del presente. Si esto es cierto en términos generales, es particularmente cierto en el ámbito también de la fe cristiana. Es nuestra ignorancia sobre la historia de la Iglesia y particularmente de la historia registrada en la Biblia que frecuentemente nos causa tropiezo y desesperación. ¿Cuál es entonces la enseñanza de la Biblia al respecto? Pues lo primero que encontramos es que nos enseña historia. No podemos dejar de recordar frecuentemente historias como las del diluvio, de Sodoma y Gomorra, de los filisteos, de los asirios, de los babilonios, de Belsasar. Todas nos enseñan la misma lección: el triunfo de Dios sobre sus enemigos. La que más se destaca entre todas es el hecho de la resurrección, que muestra el triunfo final de Dios sobre el diablo y todos sus poderes. Su continua victoria se ve en todas partes en los hechos de los apóstoles, y una majestuosa mirada del fin nos es dada en el libro de Apocalipsis. La historia propiamente dicha de la Iglesia cristiana desde los días de los apóstoles continúa con lo mismo. Sabemos lo que ha pasado con potencias como la de los judíos, la de los romanos, etcétera, que han intentado exterminar la Iglesia cristiana. Conocemos también las épocas, historia de los mártires y de los primeros confesores, la historia de la Iglesia valdense, de los primeros protestantes, de los puritanos, de los pactantes de la reforma religiosa escocesa. Nos muestra la Biblia, sin embargo, no solo registra la historia, ¿no? Nos enseña también a entender el significado de la misma. Nos enseña ciertos principios. El primero es que todas las cosas, aun los poderes satánicos, están controlados por la mano de Dios. Como el salmista lo expresa aquí en el versículo 18, donde dice, los has puesto en lugar resbaladizo. No son agentes libres y nada sucede fuera de Dios. Jehová reina, por mí reina
los reyes. Dice un texto: es de vital importancia que entendamos bien esta doctrina de la providencia de Dios, que puede definirse así: es el continuo ejercicio de la energía divina con la que el Creador defiende a todas sus criaturas, opera en todo lo que pasa en este mundo y dirige todas las cosas a su establecido fin. Dios está por encima de todo, y como leemos en el Salmo 76:10, donde dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. En relación con esto tenemos que recordar la voluntad permisiva de Dios. Esto escapa a nuestro conocimiento, pero se enseña claramente que Él permite que pasen ciertas cosas para cumplir sus propósitos. Otra cosa que vemos claramente aquí es la condición totalmente precaria y peligrosa del impío. Están en lugar resbaladizo. Todo lo que tienen es temporal, es pasajero. El salmista repentinamente vio con claridad lo mismo que Moisés vio cuando eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado. No cabe duda que la vejez y el decaimiento, la muerte y el juicio vendrán. Lo más terrible del pecado es que ciega a los hombres para comprender eso. No ven que la pompa y la gloria son solo por un momento. Jehová reina, temblarán los pueblos. El salmista vio esto bien claro en el santuario de Dios y no solamente dejó de tenerles envidia, sino más bien da la impresión que empezó a compadecerse de ellos, al darse cuenta de la verdad acerca de su situación. Así su opinión con respecto a los impíos fue corregida y probablemente no haya mejor prueba para nuestra profesión de fe cristiana que esta. ¿Tenemos nosotros pena por la ceguera de los impíos? ¿Tenemos una sensación de compasión por ellos porque andan como ovejas sin pastor? Vamos a proseguir ahora a considerar el siguiente paso y a demostrar cómo el pensamiento del salmista fue corregido con respecto a Dios mismo. Hemos visto cómo su opinión acerca de Dios se desvió completamente, porque empezó a pensar de los impíos en un sentido equivocado, y es por eso que llegó a la posición de cuestionar y aún dudar acerca de Dios. Dice: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, he tratado de obedecer a Dios, pero parece que realmente no merece la pena. ¿Es Dios en realidad lo que Él dice ser? Pensar así es algo terrible. Y es precisamente esto que vamos a considerar ahora. El salmista nos muestra cómo su pensar acerca de Dios fue corregido. En un sentido, él ya lo dijo cuando exclamó: los has puesto en deslizaderos. Desde el momento que reconoce que Dios los ha puesto allí, uno tiene la sensación de que toda su posición comienza a cambiar. ¿Qué es lo que necesitaba ser ajustado cuando comenzó a pensar de Dios en el sentido correcto? Creo que lo primero fue su actitud con respecto al carácter de Dios. Porque después de todo, lo que el salmista empezó a poner en duda fue el carácter de Dios mismo. Muchos de estos salmistas, con extraña y notable honestidad, confiesan que fueron tentados en este sentido. Por ejemplo, en el Salmo 77 se expresa claramente. El salmista pregunta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Esta es la clase de preguntas que ellos se hacían. Y como dije en otra ocasión, algunos de los grandes hombres de Dios fueron tentados a veces a hacerse estas preguntas cuando las cosas no le iban bien. El salmista de igual manera formuló estas mismas preguntas.
¿Acaso a Dios le importa? Y si le importa, ¿por qué no detiene todas estas cosas? ¿Será que no puede hacerlo? Así es que las dudas acerca del carácter de Dios conducen a dudar de su poder. ¿Y cuántos se han hecho estas preguntas? ¿Cuántas veces se ha dicho durante cualquier guerra que se levanta un dictador, ¿por qué Dios permite que viva esta persona, ¿no? Con todo el mal que está haciendo, sea Hitler, sea Putin, sea quien sea. ¿Por qué no los destruye de una vez? Luego, la misma pregunta sugiere, ¿será que Dios no puede hacerlo? ¿O será que nos hemos equivocado en nuestras ideas acerca de Dios? ¿Hemos estado equivocados en nuestras ideas acerca de su misericordia y bondad? ¿Por qué es que no destruye a estas personas que se oponen a Él y a su pueblo? Estas son las preguntas que tienden a agitar nuestras mentes en tiempos de prueba, ¿no? Y este hombre fue atormentado con estas preguntas, pero aquí encuentra la respuesta. Inmediatamente su modo de pensar se corrige, recordando la grandeza y el poder de Dios. Y dice, los has puesto en deslizaderos. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Muchos de los salmos expresan esto, como por ejemplo el Salmo 50. Es, por cierto, uno de los grandes temas de la Biblia. No hay límites al poder de Dios. Es eterno en todos sus poderes y en todos sus atributos. Él dijo y fue hecho. Él creó todo de la nada. Suspendió el universo en el espacio. Leamos los pasajes grandiosos del libro de Job. Por ejemplo, el capítulo 28, y encontraremos que allí se expresa de una forma maravillosa. En el principio, Dios. Esto es un postulado fundamental y la Biblia lo afirma por todas partes. Cualquiera sea la explicación que se dé a todo lo que está sucediendo en el mundo, no significa que Dios sea incapaz de detenerlo. No es que Dios no pueda frenar estas cosas, porque el poder de Dios, por definición, es ilimitado. Él es absoluto, es sempiterno, eterno Dios para quien todo lo que de este mundo le es como nada. Él posee todo, gobierna y controla todo. Todas las cosas están bajo su mano. Jehová reina. Esto fue, pues, lo primero que comprendió y llegó a comprenderlo bien. En segundo lugar, comprendió lo referente a la rectitud y justicia de Dios. Este es el orden en que se presentan, ¿no? Este postulado es tan fundamental como lo es la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Dios es eternamente justo y recto. Dios no puede cambiar. Dios no puede, y lo digo reverentemente, y es parte de la verdad concerniente a la santidad de Dios, Dios no puede ser injusto. Esto es imposible. Santiago lo expresa de esta manera en capítulo 1, versículos 13 al 17, donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pues Él es Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si hubiera posibilidad alguna de cambio o modificación en la persona de Dios, dejaría de ser Dios. Dios, tal como Él se reveló a nosotros, es desde la eternidad y hasta la eternidad siempre el mismo. Jamás hay diferencia, jamás hay modificación alguna. Así cuando Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, estaba en lo correcto. No puede hacer otra cosa. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y cuando somos tentados por el diablo o por nuestros propios contratiempos, para hacernos dudar de la justicia de Dios, podamos entender que lo único que estamos haciendo es sugerir la posibilidad que Dios varíe y cambie. Y esto es imposible, porque Dios es Dios, y por lo que Él es, jamás puede haber variación alguna en su justicia o rectitud. Amén. Y me quedo con estos 2 puntos cortos. Señor bendiga.